Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a ir iniciando el teórico de hoy. Voy a compartir con ustedes la pantalla para ver el Power. Y bueno, a partir de ahí vamos a arrancar con los temas que tenemos que trabajar en la clase de hoy. La idea es un poquito revisar a un grupo de receptores que van a ayudar a que el sistema inmune ponga en juego sus mecanismos de defensa. Vamos a hablar de receptores que nos van a permitir el reconocimiento de sustancias extrañas y vamos a revisar a esos receptores tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Vamos a ver qué características tienen. Y después vamos a revisar, en segundo término, a otros tipos de receptores que nos permiten la comunicación entre células, ya que van a reconocer señales, van a reconocer moléculas mensajeras, ¿sí? Bueno, como dice acá, vamos a empezar viendo los receptores de reconocimiento de antígenos y los vamos a estudiar a estos receptores como los que, digamos, por un lado, los que están presentes en la inmunidad innata, y después vamos a ver cuáles son los que están presentes en la inmunidad adaptativa, ¿sí? Muchos de los temas que vamos a trabajar hoy los vamos a volver a ver en clases posteriores, cuando a estos receptores los pongamos en funcionamiento, cuando los pongamos a trabajar, a estos receptores. Si ustedes quieren leer el tema de receptores, la verdad es que en la bibliografía no hay un único capítulo que trate sobre los receptores. En los capítulos de inmunidad innata pueden encontrar información sobre los receptores de la inmunidad innata y uno de los libros, no recuerdo cuál de ambos, que yo les había recomendado, tiene un pequeño capítulo de receptores, pero habla más que nada de receptores de la inmunidad adaptativa, de receptores para citoquinas y algunos otros receptores, o sea que en base a lo que yo les dé en este teórico, tendrían que ponerse a mirar en la bibliografía. Van a encontrar algunos temas en un capítulo, algunos otros temas en otro capítulo, así que es como que está un poco dispersa la información, pero bueno, vayan reviendo los diferentes capítulos y la idea es que se revisen todos los receptores de reconocimiento de antígenos, así como también los de reconocimiento de señales. Para hablar de receptores de reconocimiento de antígenos y hablando de los receptores de la inmunidad innata, la verdad es que en estas primeras diapositivas no me voy a detener demasiado. Lo único que ustedes tienen que recordar, porque esto ya se los mencioné la clase pasada, lo habíamos hablado la clase pasada, es que los receptores de la inmunidad innata son receptores que generan un mecanismo inespecífico, pero rápido. La inespecificidad tiene que ver con el hecho de que reconocen pocas estructuras químicas presentes en diferentes patógenos. Estos receptores reciben el nombre de receptores RRP y lo que reconocen son patrones moleculares asociados a patógenos, aunque también pueden reconocer señales de daño celular por procesos inflamatorios, a lo que vamos a denominar DAMPs, ¿sí? No solo van a reconocer PAMPs, sino que también pueden reconocer DAMPs a través de sus estructuras de receptores. Normalmente los receptores RRPs están en los leucocitos de la inmunidad innata. Hay algunas células de la inmunidad innata que la verdad es que no usan a estos receptores como mecanismo para reconocer lo extraño. Podemos mencionar al natural killer, que hoy les voy a explicar cómo hace para reconocer el antígeno.
Podemos mencionar a los mastocitos, también por ahí a los eosinófilos, que en general usan otros tipos de receptores para poder reconocer sustancias extrañas. Vamos a charlar también un poco hoy sobre todo esto. Estos receptores RRP también los vamos a encontrar en las células de los epitelios mucosos y en los queratinocitos de la piel, donde van a tener una función muy importante de reconocer sustancias que están intentando invadir nuestro organismo por piel o mucosa, y a partir del reconocimiento a través de estos receptores, lo que hacen los queratinocitos de la piel y las células epiteliales mucosas es liberar citoquinas y quimiosinas para que el resto de el sistema inmune se dé por enterado de que hay algún patógeno intentando atravesar las barreras. También hay células parenquimatosas en diferentes tejidos que van a tener receptores RRP y van a tener la capacidad de reconocer. En general hay algunos subtipos de receptores RRP que están ampliamente distribuidos en nuestro organismo, ya lo vamos a mencionar, ¿sí? Y normalmente la expresión de estos receptores en la membrana de una célula varía según el estado de activación celular. Normalmente, en ausencia de un agente patógeno, existen estos receptores en la membrana de las células que yo mencioné, pero en bajas cantidades. Cuando las células se estimulan porque se está formando un proceso inflamatorio, estos receptores empiezan a aumentar dentro de la estructura de una célula, no solo en la membrana, porque vamos a ver que hay algunos receptores que son intracelulares, y bueno, estos aumentan su expresión cuando estamos frente a un proceso inflamatorio. Bueno, hablando un poquito de qué subtipo de receptores RRPs tenemos, podemos describir 6 tipos diferentes. Tenemos los receptores RRPs denominados de tipo TOL o Lake TOL, los de tipo NOT, los RIG de tipo 1, los detectores citosólicos de ADN, los receptores de lectina tipo C, y los depuradores que muchas veces también se llaman scavengers. Estos receptores todos tienen la capacidad de reconocer PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos. Sin embargo, algunos de ellos también pueden reconocer DAMPs que nos van a indicar señales de daño celular, ¿sí? Lo que vamos a hacer es empezar a describir los subtipos de receptores. Vamos a empezar a describir los subtipos de receptores. Primero vamos a empezar por los receptores de tipo TOL. Vamos a ver que hay diferentes subtipos. Normalmente los receptores de tipo TOL están conformados por 2 cadenas polipeptídicas. En algunos casos las cadenas polipeptídicas son diferentes, en otros casos las 2 cadenas polipeptídicas son semejantes, y tenemos 2 distribuciones diferentes de estos receptores. Podemos encontrar receptores ubicados en la membrana externa, en la membrana celular. Podemos encontrarlos en la membrana externa o membrana celular, y lo podemos encontrar también en la membrana del endosoma. Estas son las 2 posibles ubicaciones para estos receptores RRPs. Con respecto a los subtipos, tenemos el receptor Lake TOL de tipo 2. La particularidad del receptor Lake TOL de tipo 2 es que normalmente está formando un heterodímero con receptores de tipo 1 o de tipo 6, como pueden apreciar acá. Una de las cadenas
polipeptídicas corresponde a la proteína que representa al receptor de tipo 2, y la segunda cadena polipeptídica corresponde a un receptor de tipo 1 o, en este segundo caso, a un receptor de tipo 6. La particularidad de estos heterodímeros, conformados por el Lactol 1 y 2 o 2 y 6, es la de reconocer lipoproteínas y lipopéptidos de bacterias gram positivas, fundamentalmente, así como también los peptidoglicanos que pueden estar presentes en las membranas de algunos micoplasmas o algunos hongos como las levaduras, y también algunas moléculas presentes en las estructuras de algunos virus. Fundamentalmente, estos receptores de membrana nos sirven para el reconocimiento de bacterias gram positivas, que son las que reconocen con mayor afinidad. En el caso de los receptores Lactol de tipo 3, podemos ver que se exponen como proteínas homodiméricas en la membrana de nuestro endosoma. Ahí las vamos a encontrar a estas proteínas del receptor de tipo 3, y lo que fundamentalmente van a reconocer este tipo de receptores es la presencia de RNA de doble cadena, que puede estar presente en el compartimento endosómico y que normalmente es RNA que representa a partículas virales. Por su parte, el receptor Lactol de tipo 4 está expresado en la membrana externa, en la membrana celular. Va a reconocer la presencia de lipopolisacáridos presentes en bacterias gram negativas que están hacia el lado externo, el líquido extracelular. En el caso del receptor Lactol de tipo 5, también, al igual que el de tipo 4, se expresa en la membrana externa, y lo que reconoce fundamentalmente con elevada afinidad es la presencia de la proteína flagelina, que la van a tener presentes algunas bacterias, fundamentalmente las que tienen flagelo para movilizarse. El receptor de tipo 7 y de tipo 8 tienen la particularidad de encontrarse en las membranas del endosoma, y ambos reconocen un mismo subtipo de PAMPs, que es la presencia de RNA viral o bacteriano de simple cadena. Por su parte, el Lactol de tipo 9, el Lactol de tipo 9 va a reconocer DNA de virus y bacterias que puede estar en el compartimento endosómico, ¿sí? Lo reconoce porque ese DNA tiene bases nitrogenadas que son diferentes, están modificadas con respecto a nuestras bases nitrogenadas, pueden haber algunas modificaciones, y bueno, de esa manera este receptor Lactol de tipo 9 va a reconocer genoma de virus o bacterias que se encuentran en el compartimento endosómico. Normalmente los virus y las bacterias, para infectar a una célula, promueven su propia endocitosis y se alojan transitoriamente en el compartimento endosómico antes de invadir muchas veces el citoplasma de la célula. Bueno, cuando pasan por el compartimento endosómico durante su proceso de invasión a los tejidos, pueden ser reconocidos por este tipo de receptores. Bueno, ¿qué particularidad tienen estos receptores? Que cuando reconocen algo extraño no van a estimular la fagocitosis de sustancias, pero sí van a estimular el aumento en la producción de radicales libres, el aumento en la producción de óxido nítrico, también va a aumentar la producción de péptidos microbiocidas, de enzimas líticas, de citoquinas y quimiosinas, que va a empezar a liberar la célula, que a través de estos receptores reconocen al agente patógeno. Como dije, quienes pueden tener receptores de tipo Lactol pueden estar presentes en células de la inmunidad innata,
en, por ejemplo, el endotelio, las células del endotelio mucoso, las células, los queratinocitos de la piel, y también en, por ejemplo, algunas células parenquimatosas. Otra de las acciones que median estos receptores tiene que ver con el incremento de la expresión de moléculas coestimuladoras, sobre todo en aquellas células que se comportan como células presentadoras de antígenos, así como también la maduración de células dendríticas para que una vez que logran esa maduración puedan migrar a los órganos linfoides secundarios y así activar a la inmunidad adaptativa. El otro grupo de receptores que tenemos dentro de la familia de los receptores RRPs son receptores de tipo NOT. La particularidad es que los receptores de tipo NOT son exclusivamente citoplasmáticos. Los vamos a encontrar como proteínas libres en el citoplasma de diferentes tipos de células. Van a reconocer tanto PAMs o DAMs. Si ustedes miran hacia atrás, los receptores LATOL solamente reconocen PAMs, tanto los de membrana como los de la vesícula endosómica. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de los receptores de tipo NOT, pueden reconocer tanto PAMs o DAMs que se encuentren en el citoplasma de diferentes células. La particularidad de estos receptores de tipo NOT es que se combinan en el citoplasma con otras proteínas y forman una estructura que se llama inflamosoma, ¿sí? Este inflamosoma tiene la particularidad de ser un complejo transmisor de la señal que promueve la inflamación, o sea, cuando el inflamosoma a través de los receptores de tipo NOT reconoce antígenos intracelulares, ya sean PAMPs o reconocen DAMPs intracelulares, se activan caspasas que forman parte de este inflamosoma y la acción de esas caspasas tiene que ver con el clivaje proteolítico de moléculas que se sintetizan como preprocitoquinas y por acción de la caspasa, en este caso la prointerleuquina 1 es de alguna manera fragmentada, procesada, y así se forma la interleuquina 1 beta en su forma activa, que a partir del reconocimiento de un PAMPs o un DAMPs citoplasmático por estos receptores de tipo NOT, empieza a ser secretada hacia los líquidos biológicos. O sea, la respuesta biológica cuando el inflamosoma se activa y donde básicamente el que reconoce el antígeno es el receptor de tipo NOT, hay un aumento de la producción de citoquinas, quimiosinas y sustancias microbiocidas, pero fundamentalmente hay un aumento de interleuquina 1 beta en esa célula o a partir de esa célula, que lo que va a hacer es poner en marcha el foco inflamatorio, ¿sí? Además, los receptores de tipo NOT, cuando reconocen algo extraño y están presentes dentro de los macrófagos y dentro de las células dendríticas, tienen la posibilidad de generar un proceso que se llama piroptosis, ¿sí? Un proceso que se llama piroptosis, que consiste en una especie de muerte programada a partir del reconocimiento de antígenos intracelulares, una muerte inflamatoria por activación de caspasas, fundamentalmente, y que provoca que el macrófago o la célula dendrítica, que en su interior, a través de estos receptores, ha reconocido algo extraño, puedan generar esta apoptosis
y una muerte con el antígeno en su interior. ¿Qué es lo que van a reconocer los receptores de tipo NOD? Van a reconocer como PAMPs fundamentalmente genoma viral o de bacterias, ¿sí? Ellos reconocen nucleótidos que no están formando parte de nuestros ácidos nucleicos, y a partir del reconocimiento de esos nucleótidos, estos receptores se activan. Pero recuerden, no solo reconocen PAMPs, sino que también pueden reconocer DAMPs, como por ejemplo la presencia de cristales endógenos o exógenos que se depositan en el interior de nuestra célula. Otros receptores que también se alojan en el citoplasma de nuestras células son los receptores de tipo RIG1. Son receptores también, como les dije, citoplasmáticos, están mucho más ampliamente distribuidos. Prácticamente en todas las células de nuestro cuerpo, en el citoplasma, existen estos receptores. Tienen la particularidad de reconocer ARN viral, mono y bicatenario, y también tienen la particularidad de cuando se unen a este tipo de PAMPs, estimular dentro de la célula en donde se encuentran la producción de interferón de tipo 1. Son muy importantes estos receptores de tipo RIG en las células dendríticas plasmocitoides. Por lo tanto, cuando estas células dendríticas plasmocitoides o las células somáticas a través de los receptores de tipo RIG reconocen la presencia de ARN viral, liberan gran cantidad de interferón de tipo 1, que más adelante vamos a estudiar en detalle qué es lo que provoca, pero lo que les puedo decir es que normalmente el interferón de tipo 1 va a aumentar el estado antivírico, tanto en la célula infectada como en las células vecinas, para evitar que la enfermedad viral se siga propagando. Ya vamos a ver después en detalle cómo se genera ese estado antivírico para evitar que la infección viral se siga propagando, ¿sí? Bueno, también pueden aparecer otras citoquinas proinflamatorias liberadas desde la célula, que a través de este receptor reconoce ARN viral, lo que indudablemente va a ayudar a formar el foco inflamatorio y a eliminar de esa manera el virus que acaba de ingresar a nuestro organismo. Otros receptores que se encuentran en el citoplasma y que son importantes para detectar, pero en este caso lo que detectan es ADN extraño, son los receptores detectores citosólicos de ADN. También, al igual que los de tipo RIG, se encuentran ampliamente distribuidos en distintas células, y también, al igual que los receptores de tipo RIG, cuando estos receptores reconocen ADN extraño, hacen que la célula empiece a sintetizar y liberar interferón de tipo 1, y también estimulan la autofagia, lo que puede provocar que los microorganismos citoplasmáticos sean obligados a incorporarse a un lisosoma, donde van a tomar contacto con las enzimas líticas, y de esa manera le va a causar la muerte celular. Luego, también dentro de los receptores CRRPs, encontramos los receptores scavenger. Los receptores scavenger son receptores de membrana celular, van a estar en la membrana externa, ¿sí? Un segundo, voy a leer algo que me pusieron en el chat y ya continuamos. Acá lo que me están preguntando a través del chat es si en las enfermedades de inmunodeficiencias sería correcto decir que
los receptores disminuyen su actividad. A ver, no es la causa fundamental de las inmunodeficiencias, ¿sí? Ustedes en seminario van a estudiar una inmunodeficiencia adquirida, que es la enfermedad del VIH. En ese caso, la inmunodeficiencia aparece porque el virus afecta y destruye fundamentalmente los linfocitos TSD4, o sea, genera una intensa destrucción de parte de las células de la inmunidad adaptativa, que en general son células fundamentales para estimular a la inmunidad innata en los procesos de eliminación de partículas virales. Cuando veamos respuesta inmune frente a virus, vamos a ver la importancia que tienen los TSD4 colaborando con la inmunidad adaptativa para ayudar a la eliminación viral, y si ahí lo pensás, la inmunodeficiencia se da por destrucción de un tipo de componentes del sistema inmune y donde estos receptores de la inmunidad innata no están particularmente afectados. O sea, puede haber alguna inmunodeficiencia donde estos receptores estén afectados genéticamente, sí, pero son muy raras esas inmunodeficiencias, ¿sí? Normalmente en la mayoría de los pacientes que tienen inmunodeficiencias, el funcionamiento de estos receptores es correcto. Hay otras situaciones que acompañan al paciente en la inmunodeficiencia y que genera que el sistema inmune responda de manera, digamos, de manera incorrecta, y donde no siempre vamos a hablar de déficit en estos receptores. O sea, no es una situación frecuente en las inmunodeficiencias que estos receptores estén afectados. No hace falta que pidas disculpas, pero está bueno que por ahí te hagas este tipo de preguntas, ¿sí? Me vas a decir, ¿puede existir genéticamente macrófagos con déficit de estos receptores scavenger? Sí, puede ser una falla genética. Y eso te va a causar una inmunodeficiencia, pero no son patologías frecuentes. ¿Está? Bueno, seguimos. No hay problema, chicos, con que hagan sus preguntas mientras las pueda responder. Las responderé y si no, averiguaremos leyendo un poco las dudas que ustedes tienen, ¿sí? Les decía, los receptores scavenger, no se los puse acá, pero están expresados en la membrana de monocitos, macrófagos, células dendríticas y algunos endotelios y epitelios. Pueden reconocer PAMPs, pero también pueden reconocer algunos DAMPs, como las LDLs oxidadas, o también algunas células apoptóticas que van a poder reconocer. Con respecto a los PAMPs, son bastante variados los PAMPs que se reconocen a través de los receptores scavenger. Podemos reconocer lípidos, glucoproteínas y ácidos nucleicos, de patógenos, de agentes extraños, y normalmente cuando los receptores scavenger reconocen algo extraño, sea un PAMP o sea un DAM, lo que hacen es favorecer la endocitosis de esas sustancias extrañas para su posterior eliminación. Son receptores muy comunes en los monocitos macrófagos. Ahí los vamos a encontrar de manera bastante frecuente, y es uno de los receptores que usa para estimular la fagocitosis de sustancias extrañas hacia el interior de su organismo, hacia el interior de la célula que lo presenta, ¿sí? La fagocitosis hacia el interior del macrófago. Para terminar con receptores RRPs, vamos a hablar de receptores de lectina de tipo C. Dentro del grupo de receptores de lectina de tipo C tenemos dos subtipos.
Tenemos los receptores transmembranas, que tienen la particularidad de reconocer PAMPs o de reconocer DAMPs. Fundamentalmente lo que reconocen los receptores de lectina tipo C en la superficie de microorganismos son hidratos de carbono, como por ejemplo la presencia de manosa, de fucosa o de beta-glucanos expresados en la membrana externa de algunos tipos de patógenos en particular. Normalmente estos receptores de lectina tipo C predominan mucho en macrófagos y células dendríticas. Ahí es donde vamos a encontrar en mayor proporción a estos receptores, y son receptores que cuando reconocen estos arreglos de hidratos de carbono en la superficie de un microorganismo extracelular, lo que provocan es la fagocitosis o la internalización de ese microorganismo por parte de los macrófagos y las células dendríticas para su posterior procesamiento y presentación o eliminación a través de estas células de la inmunidad innata. Otra de las acciones que se van a desarrollar cuando estos receptores reconozcan a estos hidratos de carbono tiene que ver con la liberación desde macrófagos y células dendríticas de citoquinas proinflamatorias, justamente para ayudar a formar el foco inflamatorio. Dentro de los receptores de membrana de lectina tipo C encontramos 5 subtipos diferentes. Tenemos los receptores de manosa, los DC-SINE, los dectinas de tipo 1, los langerinas, los dectinas de tipo 2 y los MINCLE. En general, las diferencias entre estos 6 receptores los vamos a encontrar en qué reconocen como extraño, qué hidrato de carbono reconocen como extraño, y si están en células dendríticas o están expresadas en la membrana de macrófagos. El primero reconoce manosa y fucosa y está expresada en la membrana de macrófagos, y lo que estimula es la fagocitosis por parte de los macrófagos. El segundo, la DC-SINE, también reconoce manosa y fucosa, pero está expresada fundamentalmente en células dendríticas. Y bueno, cuando las células dendríticas a través de estos receptores reconoce algo extraño, lo endocita, lo procesa para presentarlos a los linfocitos T en los órganos linfoides secundarios. Los de dectinas de tipo 1, los lectina de tipo 2 y los MINCLE generalmente están en macrófagos, van a ser importantes en el reconocimiento de hidratos de carbono que están en las paredes de hongos, y la particularidad es que cuando los macrófagos reconozcan a esos arreglos particulares en las paredes de hongos, van a liberar citoquinas que van a ayudar a la diferenciación de los linfocitos TCD4 digamos, van a ayudar a la diferenciación hacia la progenie de T helper 17 en el órgano linfoide secundario. En el caso de los receptores de membrana de tipo Langerina, estos están en las células de Langerhans de la piel y van a reconocer algunos patógenos en particular, como el Mycobacterium leprae, el virus del HIV y la Candida albicans, ¿sí? Y al reconocer a estos patógenos, la célula de Langerhans estimula la fagocitosis del agente patógeno, estimula su maduración, y de esa manera la célula de Langerhans abandona la piel con este patógeno procesado para ser presentado en los órganos linfoides secundarios. Bien, acá me están preguntando a través del chat qué es lo que tienen que priorizar para estudiar en cuanto a todo lo que estoy diciendo con respecto a receptores, y estoy hablando por ahora todavía de receptores RRPs. La verdad, chicos,
es que mi recomendación es que con toda esta información se armen un cuadro sinóptico, donde mencionen en ese cuadro el tipo de receptor, los posibles subtipos, como acá, todos estos son receptores de membrana de lectina tipo C, qué tipo de ligandos reconocen esos receptores, qué tipo de células van a tener a esos receptores presentes y qué respuesta biológica van a desencadenar. De esa manera pueden caracterizar cada uno de los receptores que nosotros estamos viendo a lo largo de la clase de hoy. Y siguiendo un poco con los receptores de lectina de tipo C, vamos a hablar de los que son solubles, ¿sí? Cuando yo les hablo de receptores solubles, lo que ustedes tienen que imaginar es que son proteínas que están en líquidos biológicos, pueden estar en el compartimento, vascular, circulando en sangre, o pueden estar en el compartimento extravascular, en líquido extracelular, ¿sí? Son proteínas que tienen la función de ser opsoninas porque pueden marcar a diferentes tipos de agentes patógenos, fundamentalmente a través de reconocer hidratos de carbono en la superficie de esos agentes patógenos. Y una vez que marcan a un agente patógeno, estos receptores solubles lo que hacen es o activar el complemento o pueden ser reconocidos por receptores en los fagocitos, y a partir de ahí los fagocitos lo que van a hacer es fagocitar a esta sustancia extraña que está siendo opsonizada por este receptor soluble para eliminarla de nuestro organismo. Dentro de este grupo encontramos las colectinas, ¿sí? Dentro del grupo de las colectinas encontramos las lectinas de unión amanosa, que van a reconocer fundamentalmente patrones moleculares asociados a patógenos que tengan manosa y fucosas terminales, aunque también pueden reconocer algunos DAMPs, y a través de la unión de estos receptores a esas sustancias se va a activar el complemento por una vía que se llama vía de las lectinas, aunque también pueden mediar la endocitosis por parte de los macrófagos a través de la activación o de la asociación con los receptores para C1. Después tenemos las proteínas surfactantes, S y D, que fundamentalmente van a predominar dentro de los alvéolos pulmonares, si bien su principal función es la de expandir los alvéolos para que haya una un correcto intercambio gaseoso. La otra función que tienen estas proteínas es la de poder reconocer patógenos que entren por vías aéreas y se alojen dentro de los alvéolos pulmonares, los marcan y a partir de ahí los macrófagos alveolares reconocen las sustancias extrañas y las terminan eliminando o degradando. ¿Sí? Bueno, también tenemos las pentraxinas y las ficolinas, ¿sí? Dentro de este grupo de receptores RRP solubles vamos a encontrar las ficolinas de tipo H y L. Las ficolinas H y L son muy parecidas a las lectinas de unión amanosa porque también reconocen manosa y fucosa, pero más que nada grupos acetilos unidos a hidratos de carbono. También pueden reconocer algunos DAMPs, como por ejemplo la presencia de células apoptóticas, y la particularidad es que al igual que las lectinas de unión amanosa, pueden activar el complemento por las vías de la lectina y favorecer la fagocitosis por parte de los macrófagos. Finalmente tenemos la proteína C reactiva también dentro de este grupo.
La proteína C reactiva a reconocer PAMPs y células apoptóticas como DAMPs. Al unirse a las sustancias extrañas, la proteína C reactiva activa el complemento por la vía clásica, ya que se puede unir a C1q y a partir de ahí activar el complemento por la vía clásica. Y también van a mediar la fagocitosis por macrófagos y neutrófilos, lo que va a favorecer la eliminación del agente patógeno. ¿Sí? Estos receptores de lectina tipo C solubles son opsoninas que, como dije, o activan el complemento o median la fagocitosis por parte de los fagocitos. Resumiendo un poquito todos los receptores RRP que estudiamos, tenemos los secretados, que son los que acabo de terminar de describir, los RRPs de membrana celular externa, donde están los de lectina de tipo C de membrana, los scavenger y algunos tipos de receptores LAITOL. Recuerden que la respuesta biológica es diferente cuando yo reconozco antígeno por estos diferentes tipos de receptores. En el caso de las lectinas de tipo C, cuando yo reconozco antígeno, normalmente favorezco la fagocitosis. Recuerden que estos receptores de lectina tipo C más que nada están en macrófagos y en células dendríticas. Sin embargo, los receptores scavenger están fundamentalmente solo en macrófagos y también al detectar un antígeno estimulan la fagocitosis. Y por último, los LAITOL, que pueden estar en diferentes tipos de células, sean células del sistema inmune o no inmune, lo que hacen es, al reconocer un agente extraño, es aumentar la liberación de citoquinas y quimiosinas proinflamatorias, así como la formación en la propia célula que reconoce lo extraño a través de estos receptores, aumentar la formación de radicales libres, péptidos, microbiocidas y otras sustancias como las enzimas lípicas. Como pueden ver, dependiendo cuál es el receptor que se activa, son diferentes los PAMPs que reconocemos, a veces además de PAMPs podemos reconocer DAMPs, y son diferentes las respuestas biológicas. Lo mismo nos pasa cuando reconocemos receptores intracelulares. ¿Está? Bien. Vamos a pasar. Acá simplemente en esta imagen lo que quiero que vean es que cuando hablamos de células que tienen receptores RRPs, sobre la membrana de una misma célula puede haber diferentes subtipos de receptores RRPs, y no solo aparecen receptores RRPs, como pueden observar acá en la membrana de estas células del sistema inmune, sino que también pueden aparecer receptores RRPs en el citoplasma de estas células. Los natural killers son un grupo de células de la inmunidad innata que no tienen en su membrana receptores RRPs, sino que tienen receptores de tipo KIRS, que son receptores de tipo inmunoglobulina. En general, sobre la superficie de un natural killer podemos caracterizar o podemos describir hasta 14 tipos de receptores receptores KIR diferentes. Algunos de esos receptores KIRS van a ser estimuladores de los natural killers y otro porcentaje van a ser inhibitorios. Si observamos esta imagen que les traje acá, podemos ver a los natural killers ubicados en las membranas, podemos ver en las membranas de los natural killers receptores de tipo KIRS, receptores inhibitorios y receptores estimuladores, y estos receptores pueden interactuar con diferentes tipos de ligandos. En la imagen superior, lo que voy a observar es que el receptor inhibitorio del natural killer va a interactuar con un ligando. Normalmente el ligando son moléculas HLA de clase 1 que se expresa normalmente en células sanas.
cuando el natural killer contacta con su receptor inhibitorio con estas moléculas HLA de clase 1 presentes en células sanas, el natural killer se inactiva y es por eso que no reacciona ni daña células sanas. Sin embargo, como vemos en la parte inferior, el ligando para el receptor inhibitorio desaparece porque la célula se ha vuelto tumoral o tiene una infección intracelular, ¿sí? O tiene una infección intracelular, y lo que esto genera, además de la aparición de ligandos para el receptor estimulador del natural killer, la desaparición del HLA de clase 1 y la aparición de ligandos para el receptor estimulador del natural killer provoca que el natural killer se active, libere el contenido de sus gránulos y así le cause la muerte a la célula enferma o a la célula infectada. Como pueden ver, acá el natural killer no está reconociendo a la célula enferma por receptores RRPs, sino que está reconociendo a la célula enferma por un grupo particular de receptores que se llaman receptores de tipo KIR. También el natural killer puede reconocer sustancias enfermas, también lo puede hacer a través de receptores para reconocer la porción FC de una inmunoglobulina. Sobre la superficie de un natural killer voy a encontrarme con estos receptores para las porciones FC, que vamos a nombrarlos y los vamos a describir en detalle dentro de un momento. Algunas células que están infectadas terminan siendo recubiertas por anticuerpos de tipo IgG que se unen a la membrana de la célula enferma y a través de receptores específicos que están en la superficie del natural killer, se reconoce la porción FC de la IgG y así el natural killer sabe sobre qué célula desencadenar la liberación de sus gránulos. ¿Sí? Bueno, son importantes este tipo de mecanismos, porque avisan y permiten que el natural killer se entere de la presencia de infecciones intracelulares. De nuevo les repito, acá no estamos usando receptores RRPs en esta célula, que es una célula de la inmunidad innata. Por eso les tiene que quedar claro que si bien los receptores RRPs caracterizan al reconocimiento de antígenos en células de la inmunidad innata, hay algunas células que reconocen al antígeno de manera diferente. No lo tengo expresado en este PowerPoint, pero también podría hablar de los mastocitos y de los eosinófilos, que para poder reconocer el antígeno lo hacen también por receptores FC, pero FC épsilon, que van a unirse a inmunoglobulinas E, que a su vez pueden estar asociadas a partículas parasitarias o a alergenos, y de esa manera se activan los mastocitos y los eosinófilos. O sea, de nuevo, los mastocitos y eosinófilos no tienen receptores RRPs como principales receptores para activarse y reconocer antígenos. Esto les cuento simplemente para que quede en claro que no siempre la inmunidad innata pone en juego receptores RRPs. ¿Está? Bien. Cuando hablamos de la inmunidad adquirida, una de las características que va a diferenciar a la inmunidad adquirida de la inmunidad innata es que tienen receptores con mucha mayor especificidad y reconocen epitopes antigénicos, a diferencia
de patrones moleculares asociados a patógenos, como es el reconocimiento por la inmunidad innata. La inmunidad adaptativa presenta receptores con mucha especificidad de reconocimiento a antígenos. Los receptores de los linfocitos T son diferentes a los receptores de los linfocitos B en el reconocimiento de antígenos. Cuando hablamos de los linfocitos B, el receptor para el reconocimiento de antígenos se va a llamar BCR, y la particularidad es que reconoce antígenos nativos, sin procesar, y de diferente naturaleza, con una alta especificidad. Si miramos la estructura del BCR, el BCR no es más que una inmunoglobulina monomérica unida a la membrana del linfocito B. Es una inmunoglobulina de tipo IgM o IgD, que normalmente aparece unida a la membrana con sus cadenas pesadas y sus cadenas livianas, y asociadas a dos heterodímeros, Ig-alfa e Ig-beta, que ayudan en la traducción de la señal. En la inmunoglobulina IgM o IgD de superficie encontramos las regiones variables, tanto en las cadenas pesadas como en las cadenas livianas, que son las responsables del reconocimiento de antígeno por parte de este receptor. Y como este receptor tiene colas citoplasmáticas muy cortas, necesita de los heterodímeros Ig-alfa e Ig-beta asociados a la inmunoglobulina de membrana, conformando la estructura del BCR. Necesitan a estos heterodímeros con sus colas citoplasmáticas más pronunciadas para que la señal del reconocimiento del antígeno sea traducido al interior del linfocito B. De esta manera, a través de este mecanismo, el linfocito B recibe su primer señal de activación. Normalmente, con la primer señal de activación no es suficiente para lograr la activación completa del linfocito B, y vamos a ver que normalmente vamos a requerir una segunda señal de activación para que esa estimulación del linfocito B sea completa. A veces la segunda señal la puede recibir por moléculas correceptoras, que lo que pueden detectar, como esta proteína CD21, lo que pueden detectar son opsoninas unidas al agente patógeno. Fíjense acá, los BCRs, por sus regiones variables, van a reconocer al antígeno en forma nativa, y en el reconocimiento van a colaborar estas moléculas correceptoras que también están en la membrana del linfocito B, pero no van a reconocer el antígeno en forma nativa, sino que van a reconocer fragmentos proteicos que actúan como opsoninas, como por ejemplo el fragmento C3d del sistema del complemento. ¿Sí? Hay, además de hacer un reconocimiento del antígeno en forma nativa, hay otros receptores que reconocen opsoninas, como algunos fragmentos del complemento. En esta situación nos estaríamos encontrando en una activación del linfocito B T independiente. Este tipo de activación lo logramos cuando el antígeno activa por las dos señales que necesita el linfocito B, lo activa el linfocito B sin necesitar la colaboración de los linfocitos T helpers, y eso se da normalmente cuando los antígenos que están provocando la activación de los linfocitos B son de tipo polisacáridos o de tipos lipídicos, ¿sí? Sin embargo, no siempre ese va a ser el tipo de antígeno que dé lugar a la estimulación de un linfocito B. Cuando el antígeno que va a estimular el linfocito B es un antígeno proteico, la primera señal de estimulación lo realiza a través del BCR, a través de estas regiones variables que tienen el BCR. Así le comunicamos la primera señal de activación al linfocito B, pero este linfocito B, para conseguir su segunda señal,
va a tener que interaccionar con linfocitos T helper foliculares dentro del órgano linfoide secundario. Para poder interaccionar con T helper foliculares, el linfocito B va a tener que expresar el antígeno en su membrana a través de complejos mayores de histocompatibilidad de clase 2. Así va a interaccionar con el TCR de un T helper folicular, y cuando ocurra esta comunicación yuxtácrina, el T helper folicular va a liberar interleuquina 21, que le va a dar la segunda señal de estimulación que necesita el linfocito B para completar su activación. Fíjense, cuando la presentación de antígenos es en la forma T independiente, normalmente la segunda señal la dan algunas proteínas correceptoras que reconocen el antígeno a través de opsoninas. Cuando tenemos antígenos T dependiente, la segunda señal de activación la dan citoquinas liberadas por el T helper folicular, que interacciona con el linfocito B que ha sufrido su primer señal de activación. Como pueden ver, hay mecanismos especiales que tenemos que reconocer y que van a permitir, a través de los receptores que acabo de describir, que un linfocito B se pueda activar. Cuando hablamos de los linfocitos T, nos encontramos que la estructura necesaria para que el linfocito T se pueda reconocer el antígeno y se pueda activar se llama TCR. Voy a pasar un poquito a describir la estructura del TCR. El TCR, tanto de los linfocitos TCD4 como también de los TCD8, son heterodímeros, son proteínas formadas por dos cadenas polipeptídicas diferentes. En el 90% de los linfocitos T, las dos cadenas que conforman el TCR son las cadenas alfa y beta, pero en un 10% o menos, las dos cadenas que conforman el TCR pueden ser gamas y deltas. Las particularidades de las cadenas que conforman el TCR es que tienen regiones variables por las cuales reconocen al antígenos y regiones constantes por las cuales quedan ancladas a la superficie del linfocito TCD4 o del TCD8. Como estas cadenas tienen colas citoplasmáticas muy cortas, cuando las regiones variables reconocen el antígeno con elevada especificidad, las regiones constantes tienen problemas para comunicar ese reconocimiento al linfocito T. Para eso, normalmente al TCR, a la estructura general del TCR, le tienen que acompañar heterodímeros, que llamamos heterodímeros CD3, que pueden estar formados por cadenas epsilon, delta o gamma. Estos heterodímeros tienen buenas colas citoplasmáticas y van a ayudar a traducir la información de reconocimiento del antígeno al interior del linfocito, así como también un homodímero Z que está del lado intracelular y directamente está asociado a las cadenas alfa y beta que conforman el TCR. Como pueden ver, la estructura del TCR es bastante completa, tiene elementos para reconocer específicamente el antígeno y tiene elementos para que ese reconocimiento sea comunicado al interior del linfocito T, que puede ser un CD4 o puede ser un CD8. Bueno, la particularidad cuando el linfocito T es un CD8, la particularidad es que el TCR de los linfocitos TCD8 solamente pueden reconocer antígenos cuando se los muestro a través de un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, o sea, la célula presentadora de antígenos va a tener que mostrar el antígeno a través de un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Ese tipo de complejo es el que el CD8 puede contactar y puede reconocer, y así el TCR puede tener una comunicación yuxtácrina con ese complejo mayor de clase 1 y puede lograr la interacción con el antígeno. Cuando hablamos de los linfocitos TCD4, la proteína CD4 solamente puede interaccionar con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, por lo tanto los linfocitos
que le van a presentar el antígeno, las células dendríticas que van a presentar el antígeno a los TCD4 van a ser aquellas que tengan expresado el antígeno por el complejo mayor de clase 2. Un segundo que voy a leer el chat, me piden que vuelva a explicar lo del CD8. Bueno, los dos TCRs, chicos, son iguales. Los dos TCRs tienen la estructura que yo les acabo de nombrar acá. Esta estructura está sobre la membrana de un CD4 y sobre la membrana de un CD8. La diferencia que el CD8 tiene la proteína CD8 que solamente reconoce o une al complejo mayor de clase 1. Y eso determina que el TCR del CD8 solamente puede interactuar y reconocer antígenos cuando éste está mostrado a través de un complejo mayor de clase 1 por células dendríticas. El TCR del CD4, que es igual al TCR del CD8, solamente reconoce antígenos cuando se muestran por complejos de clase 2, porque el CD4 solamente puede interactuar y permitir la comunicación yuxtacrina con complejos de clase 2. Por eso vamos a ver que en los CD8 y en los CD4 tenemos el mismo TCR, con la diferencia que acá el TCR está acompañado de la proteína CD8 y acá el TCR está acompañada de la proteína CD4. Esta proteína CD8 solamente puede interaccionar con moléculas del complejo de clase 1. Eso hace que el TCR del CD8 solamente reconozca péptidos antigénicos expresados por esa molécula. Y el CD4 solamente puede interaccionar con complejos mayores de clase 2. Eso hace que el TCR de los T-helpers solamente reconozca péptidos antigénicos cuando son mostrados por complejos de clase 2. No sé si con eso respondo lo que me acaban de preguntar. ¿Sí? Bueno, les cuento que esta señal de reconocimiento de antígenos no permite la total activación del linfocito T, CD8 o CD4, sino que esta interacción que les acabo de mostrar solamente permite la primer señal de estimulación de los linfocitos T. Para que los linfocitos T tengan su segunda señal de estimulación y se activen completamente, tienen que establecer una sinapsis inmunitaria. Para eso, entre el linfocito T y la célula presentadora tiene que haber una unión entre moléculas adhesivas. Normalmente el linfocito expresa una integrina, que es la LFA1, que se une a moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas, como las ICAM1, expresadas en células presentadoras. La interacción de estas dos células, de estas dos proteínas adhesivas, hacen que las dos células se acerquen lo suficiente para poder establecer la comunicación yuxtacrina. Esa comunicación yuxtacrina me da la primer señal de activación y como segunda señal de activación tengo la comunicación entre el CD28, que normalmente está expresado en linfocitos T, CD4 o CD8, y la proteína B7, que también se puede llamar CD80 o CD86, que está expresada en células presentadoras de antígenos maduras. Cuando se da esta primera comunicación yuxtacrina acompañada de esta segunda comunicación entre el CD28 y la proteína B7, se dan las dos señales necesarias para que los linfocitos puedan completar su estimulación. Además, necesitamos que estén los linfocitos unidos cerca de las células presentadoras y esa unión se da por moléculas adhesivas que yo les acabo de mencionar. Fíjense, yo dije que las dos señales
tenían que ser necesarias para activar y de esa manera lograr la diferenciación de las células T. Si ustedes miran el reconocimiento de antígenos en la imagen superior, se van a encontrar que allí el reconocimiento de antígenos solamente está dado por la primer señal, que es la que permite la comunicación yuxtacrina entre el TCR y el complejo mayor de histocompatibilidad, pero el CD28 no encuentra ligandos sobre la superficie de la célula estimuladoras. Y bueno, cuando el reconocimiento de antígenos se da sin la segunda señal, que es la señal CD28, proteína B7 o CD80, CD86, cuando solamente el reconocimiento se da con la primera señal, las células T no se activan, sino que se vuelven anérgicas. Ya después vamos a entender qué significa que se vuelvan anérgicas. Ahora bien, cuando la comunicación se da entre ambas sinapsis, la primera es entre el TCR y el complejo mayor de histocompatibilidad, que generan una comunicación yuxtacrina, y la segunda entre el CD28 y la proteína B7 o CD80, CD86, cuando tengo ambas comunicaciones que generan ambas señales de activación, se activan correctamente los linfocitos T, proliferan y se diferencian en células efectoras. O sea, los linfocitos T necesitan dos señales, al igual que los B, para completar su proceso de activación. En el caso de los T reguladores, la segunda señal entre el CD28 no se da con el, la segunda señal por el CD28 no se da. La segunda señal se tiene que dar por esta proteína CTLA4, o sea, fíjense, los linfocitos T reguladores, para completar su activación, a diferencia de los linfocitos T normales, fíjense, acá el T normal tiene el CD28 que interactúa con la B7. En los T reguladores aparece el CTLA4, que es el que interacciona con la proteína B7 o CD80, CD86. Los T reguladores o supresores no tienen CD28. Sí tienen la proteína CTLA4 para lograr esa segunda señal de estimulación y que le va a permitir su estimulación para empezar a actuar como células efectoras, que son células reguladoras. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora lo que nos queda en la clase de receptores de reconocimiento de señales. Dentro de los receptores de reconocimiento de señales tenemos los que reconocen moléculas mensajeras. A ver, un segundo, que voy a leer lo que me pusieron en el chat. A ver. Bueno, a ver. La pregunta es bastante compleja porque hace referencia a linfomas y a los marcadores que se estudian en las células dendríticas presentes en linfomas. Y me preguntan si eso tiene que ver con, a ver un poquito, eso tiene que ver con el pronóstico de la enfermedad. La verdad sí. Cuando yo hablo de CDs, y por ejemplo, acá, un ejemplo, voy a hablar algún CD. Cuando yo digo que los linfocitos tienen el CD28 en su membrana y las células presentadoras de antígeno tienen el CD80-86, estoy hablando de proteínas que una célula del sistema inmune tiene en su membrana y que la van a caracterizar. Indudablemente, todas las células del sistema inmune tienen proteínas características en su membrana, tienen CDs, y
cuando yo analizo las células que proliferan en un linfoma, las analizo viendo cuáles son los CDs que las caracterizan, porque eso me van a hablar de qué tipo de células aparecen. Obviamente hay células que pueden tener un mayor potencial maligno que otras, entonces, dependiendo del CD que predomina en las células que están proliferando, obviamente va a ser el pronóstico del linfoma en una persona. ¿Está? Eso es más o menos como para responder lo que me acaba de preguntar el compañero a través del chat. ¿Sí? Bueno, hablando, hablando, hablando sobre señales de reconocimiento de receptores de reconocimiento de señales, vamos a encontrarnos con receptores que van a reconocer moléculas mensajeras. Cuando yo hablo de moléculas mensajeras, voy a hablar de receptores que van a reconocer citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, histaminas, quimiosinas, ¿sí? Estos receptores, chicos, están en todas las células de nuestro cuerpo. O sea, puede ser una célula del sistema inmune que tenga receptores para prostaglandinas, leucotrienos, histaminas, citoquinas, o puede ser una célula parenquimatosa la que tenga a estos receptores. ¿Estamos? También vamos a mencionar a los receptores que reconocen fragmentos del complemento. Porque son receptores que van a reconocer péptidos que se forman cuando el complemento se activa. Y finalmente tenemos los receptores para reconocer la porción FC de las inmunoglobulinas. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Voy a empezar por la gran familia de receptores para citoquinas. Un segundo, chicos, les pido, voy a conectar la computadora porque se me está terminando la batería. Ya estoy con ustedes. Bueno, acá estoy de vuelta, chicos. En esta gran familia de receptores de citoquinas, la verdad, yo no quiero que reconozcan o que recuerden cuál es la característica particular que tiene cada receptor. Lo único que quiero que sepan que hay receptores diferentes, no todas las citoquinas se unen a los mismos receptores.
por ejemplo, las citoquinas que estimulan la hematopoiesis, que también estimulan otras funciones biológicas, están dentro del grupo de los, se unen a los receptores de clase 1, los interferones se unen a receptores de clase 2, después hay un grupo de receptores específicos para los factores de necrosis tumoral, tenemos la superfamilia de receptores símil inmunoglobulinas, que unen a un montón de citoquinas, y tenemos los receptores para quimiosinas. En general, la mayoría son receptores que van a estar asociados a nivel intracelular con mecanismos de respuesta. Los dos primeros están asociados con las proteínas JAK-STAT. Los receptores de factor de necrosis tumoral alfa están asociados a un sistema NF-kappa-beta, que es muy semejante al sistema de las JAK-STAT. Hay enzimas que activan factores de transcripción. En el caso de los que tienen, el receptor tiene una actividad tirosinquinasa, acuérdense que estos receptores podían activar la cascada de las MAP quinasas, y en el caso del receptor de quimiosina es un receptor asociado a una proteína GQ, que como posibilidad tiene la capacidad de fosforilar proteínas Krebs, que son factores de transcripción. O sea, en general, todos estos receptores van a activar factores de transcripción, y los factores de transcripción van a generar la síntesis de proteína. Entonces, por ejemplo, les doy, vamos a hablar, por ejemplo, del factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa va a encontrar su receptor en el hepatocito. Ese hepatocito que va a tener este receptor va a unir al factor de necrosis tumoral alfa, secretado por los macrófagos desde el foco inflamatorio. Dentro de la célula hepática se va a desencadenar esta respuesta biológica, que es muy semejante al mecanismo de las JAK-STAT, cuya respuesta final es un aumento de transcripción de genes. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son los genes que van a aumentar su transcripción cuáles son los genes que van a aumentar su transcripción para generar una respuesta biológica? Bueno, en el caso del hepatocito, aumenta la transcripción de genes de las proteínas que se consideran reactantes de fase aguda. Aumenta la transcripción de la proteína PCR, aumenta la transcripción del fibrinógeno, aumenta la transcripción de la alfa-1 antitripsina, de la ceruloplasmina, que se empiezan a sintetizar y a liberar desde el hepatocito en mayor cantidad. Así generaría la respuesta biológica. En el caso de los receptores para quimiosinas, también les quiero explicar algo, porque lo que hacen las quimiosinas es favorecer la movilidad de células, provocar la quimiotaxis, favorecer el traslado de células a lo largo de tejidos, emitiendo pseudópodos, y eso lo logramos porque los receptores 7-TMS asociados a GQ aumentan los niveles de inositol trifosfato dentro de la célula que está siendo estimulada por esta quimiosina, y el aumento de inositol trifosfato hace que aumenten los niveles de calcio dentro de la célula que está siendo atraída hacia un foco inflamatorio, y el calcio lo que hace es contraer al citoesqueleto para que la célula pueda emitir pseudópodos, pueda deformar su citoplasma y pueda trasladarse a lo largo de tejidos desde, por ejemplo, la luz de un vaso sanguíneo hacia un tejido donde está presente una bacteria. Así podemos atraer hacia un foco sanguíneo neutrófilos, podemos atraer con quimiosinas hacia un foco sanguíneo eosinófilos, monocitos, ¿sí? Siempre uniéndose a receptores con estas características. Bueno, con respecto al segundo grupo de receptores, son los receptores CR1, CR2, CR3, CR4 y los receptores para los componentes C3A y C5A del complemento. Son receptores que van a estar en diferentes tipos de células. El CR1 va a estar presente en el eritrocito, en los linfocitos B, en monocitos, eosinófilos y células dendríticas. Va a ser un receptor que va a reconocer componentes como el C3B y C4B,
que son fragmentos del complemento que pueden estar marcándome como opsoninas, pueden estar marcándome como opsoninas algún agente patógeno. También reconocen al RRP soluble, que es la proteína de lectina de unión amanosa, y reconocen a otro componente del complemento, que es el fragmento C1Q. En el caso del eritrocito, el reconocimiento se hace de antígenos opsonizados por estas partículas en circulación sanguínea. Cuando el eritrocito reconoce una partícula opsonizada en circulación sanguínea, une con este receptor al complejo opsonina-antígeno y lo transporta hasta la pulpa roja del vaso, donde los macrófagos se encargan de fagocitar al complejo opsonina-antígeno y eliminarlo así de nuestro organismo. En el caso de que este receptor reconozca estas opsoninas sobre, por ejemplo, la superficie de un antígeno, y el que lo reconozca sea un linfocito B, un monocito, un eosinófilo o una célula dendrítica, va a provocar una activación en estas células. El receptor CR2 está exclusivamente presente en células dendríticas y linfocitos B. Van a reconocer específicamente la presencia de los fragmentos C3D, C3BI, C3DG, que pueden estar depositados sobre la superficie de un patógeno, y este receptor CR2 va a potenciar a la célula dendrítica y al linfocito B en su reconocimiento del patógeno. Es un receptor que acompaña a los otros receptores que tienen la célula dendrítica o los linfocitos B y potencian el reconocimiento del patógeno. Después tenemos el receptor CR3, que reconoce fundamentalmente el fragmento C3BI. También pueden reconocer moléculas de ICAM1 y de fibrinógeno, pueden reconocer DAMPs. Están presentes en natural killers, células dendríticas, monocitos, macrófagos y neutrófilos, quienes se van a activar cuando a través de este receptor reconozcan un patógeno que esté marcado o reconozcan a estos DAMPs. El receptor CR4 es exclusivo de fagocitos, solo lo tienen los fagocitos. Reconoce solamente el C3BI, que puede estar opsonizando o marcando un agente patógeno, y cuando los fagocitos, monocitos, macrófagos y neutrófilos reconocen a esta opsonina marcando un antígeno a través del receptor CR4, estos fagocitos fagocitan la partícula marcada. Finalmente, en la mayor parte de las células, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, células dendríticas, monocitos, macrófagos, células endoteliales, plaquetas y células musculares lisas, aparecen receptores para el fragmento C3A y C5A. Estos fragmentos, que normalmente son solubles, van a unirse a receptores en estas células y los van a activar. Por ejemplo, si el C3A se une a su receptor en un eosinófilo, el eosinófilo se degranula. Si el C3A soluble se une a estos receptores en un mastocito, el mastocito se degranula. Si el C3A y el C5A se unen a un macrófago, a un neutrófilo, a una célula dendrítica, estas se activan y liberan citoquinas proinflamatorias. O sea, C3A y C5A como anafilotoxina van a activar las células, pero también son quimiosinas. Unidas, por ejemplo, a estos receptores en los neutrófilos, ayudan a que los neutrófilos migren de la sangre hacia el foco inflamatorio. Unidas a estos receptores en monocitos, ayudan a que los monocitos migren de la sangre al foco inflamatorio. ¿Sí? Tienen la acción tienen la acción anafilotoxina provocando la desgranulación y la activación de células, y también tienen la acción quimiosina porque provocan la movilización y la atracción de células hacia el foco inflamatorio. Esa es la acción de los últimos receptores
y de sus moléculas mensajeras o ligando, que son los fragmentos solubles C3A y C5A. ¿Está? Bueno, finalmente vamos a hablar del último grupo de receptores. El último grupo de receptores son los receptores que reconocen la porción Fc de las inmunoglobulinas. Recuerden que la porción Fc de las inmunoglobulinas es una porción que está conformada únicamente por componentes de las cadenas pesadas. Por eso vamos a tener porciones Fc gamas que van a reconocer únicamente la porción Fc de las inmunoglobulinas G. Vamos a tener la porción Fc epsilon que va a reconocer únicamente la porción Fc de las inmunoglobulinas E. La porción Fc alfa que va a reconocer únicamente la porción Fc de la inmunoglobulina A monomérica, que es soluble, ¿sí? Y un receptor Fc que únicamente reconoce IgA diméricas. El primero de los receptores Fc tiene 3 subtipos, como dije, reconoce IgG, está presente ese receptor en monocitos, macrófagos, neutrófilos y natural killer, y les quiero contar algo. Estos receptores no reconocen normalmente inmunoglobulinas libres. Lo que reconocen son inmunoglobulinas ya unidas a un antígeno. O sea, estos receptores no tienen afinidad por inmunoglobulinas libres, sino que tienen afinidad por inmunoglobulinas que en sus regiones variables tienen unido un antígeno. Cuando una IgG unida a un antígeno se une a estos receptores en monocitos, macrófagos y neutrófilos, favorece la fagocitosis del complejo inmune por parte de estas células. Cuando una IgG unida a un antígeno se une a estos receptores en los natural killer, provoca que el natural killer se degranule y produzca una citotoxicidad. En el caso de los receptores Fc epsilon, los encuentro fundamentalmente en mastocitos, basófilos y eosinófilos, muy poco en linfocitos B, y cuando las IgEs unidas a parásitos o alergenos se unen a los receptores Fc epsilon de mastocitos, basófilos y eosinófilos, estas células se activan y liberan el contenido de sus gránulos. Así, los mastocitos, basófilos y eosinófilos reconocen sustancias extrañas por estos receptores y no por receptores RRPs, como les mencioné al comienzo de las clases. Estas células de la inmunidad innata fundamentalmente reconocen antígenos por este tipo de receptores en particular. Finalmente, el receptor Fc-alfa reconoce IgA monoméricas. Las IgA monoméricas generalmente están en sangre, circulando en una pequeña proporción, pueden unir antígenos y sus receptores están en macrófagos, eosinófilos y neutrófilos. En el caso de que una IgA monomérica unida a un antígeno se una a macrófagos y neutrófilos, estos van a ir a fagocitar la IgA monomérica. En el caso de que se una a eosinófilos, el eosinófilo se activa y se degranula. Además, el receptor poli-IgR, que reconoce IgA diméricas, es un receptor que normalmente lo encuentro del lado basal unido o cerca de la membrana basal de las células del epitelio mucoso, une la IgA dimérica secretada por los plasmocitos que están en esa lámina basal. Lo que hace este receptor es favorecer la endocitosis de la IgA dimérica, la transcitosis de la IgA dimérica a lo largo de todo
de todo la célula del epitelio mucoso y favorece la liberación de la IgA dimérica en la luz del epitelio mucoso. O sea, es un receptor que toma IgA dimérica de un lado del epitelio mucoso y lo vuelca del otro lado, hacia la luz. Ayuda al transporte de la IgA dimérica a través del epitelio mucoso para que sea volcado hacia la luz. Esa es la función del último receptor. Además, quiero contarles que en las células del sincitio trofoblástico placentarios tengo receptores para IgG, tengo receptores Fc-gamma que favorecen el pasaje de inmunoglobulinas G maternas desde la sangre materna a la sangre fetal, y también en las células del epitelio del tracto intestinal del neonato y de las células endoteliales asociados al tracto intestinal del neonato tengo receptores para inmunoglobulinas G, que en este caso en los neonatos ayudan a la absorción de las inmunoglobulinas G que la madre puede aportar a través de la leche materna. ¿Sí? Ayuda al pasaje de IgG materna a través de la placenta al feto o a la incorporación de IgG materna a través de la leche al interior del organismo del lactante. Ahí también aparecen estos receptores. ¿Qué funciones se generan cuando los receptores normales Fc unen inmunoglobulinas unidas a antígenos? Bueno, a veces en los fagocitos favorecen la endocitosis, en el caso del natural killer puede despertar la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, en los granulocitos favorece su lo que les quería mencionar con respecto a todos los subtipos de receptores que tenemos representando al sistema inmune en general, cómo se estimulan los receptores, con qué ligandos y qué respuestas biológicas provocan. Prácticamente todo lo que yo mencioné hoy lo voy a volver a mencionar en algunas clases posteriores. ¿Por qué? Porque vamos a poner en juego a estos receptores generando respuestas biológicas. Vamos a poner en juego a estos receptores cuando formamos un foco inflamatorio, vamos a poner en juego a estos receptores cuando, por ejemplo, activamos linfocitos B o activamos linfocitos T en órganos linfoides secundarios, vamos a poner en juego a estos receptores cuando, por ejemplo, los linfocitos T efectores responden frente a la presencia de un antígeno. O sea, gran parte de gran parte de esta clase, gran parte de estos receptores los vamos a volver a mencionar. ¿Sí? Bueno, acá me preguntan cuántas faltas pueden tener en esta era. La verdad no hice el cálculo, pero si ustedes lo quieren hacer, tienen en el cronograma el total de teóricos que van a tener. Hay hay semanas que tienen 2 teóricos, hay semanas donde tienen un solo teórico. Calculen, tienen que tener el 80% de asistencia. Del total de clases, tienen que estar presentes en el 80%. ¿Sí? La clase de recuperación del sábado es presencial. Yo ya les puse los horarios de los 2 grupos. Hay un grupo que está de 8 a 10 y otro grupo de 10 a 12. Ya está informado a través del foro. No sé qué otra pregunta tienen. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, agradezco su presencia. Agradezco su presencia en la clase y los espero la próxima clase. ¿Está? Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima. Chau, chau.